Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Mario Mendoza para hablar de su más reciente novela Aquelarre, publicada por Planeta. ¿Cómo estás, Mario? Encantado, un placer. Nuevamente en Lima. Nuevamente en Lima, llevo varios años viniendo a la Feria del Libro y es un placer siempre estar acá. Quisiera empezar hablando de la novela por una de las cosas que más me ha llamado la atención, que es la estructura. Son 3 historias paralelas de 3 personajes que se cruzan en un momento además muy particular, que no quiero spoilearlos, pero tiene que ver con algo clave, digamos, ¿no? Pero además me ha llamado la atención el hecho de que estas 3 historias están narradas de 3 maneras diferentes, ¿no? La de este sacerdote está en primera persona, la de esta chica con ciertos poderes está escrita en tercera, y la de tu personaje Frank Molina, que es un personaje que los que ya te hemos leído viene de otras novelas. Así es. Está narrada en segunda persona, que es una manera poco usual, pero que a mí me fascina, ¿no? Porque crea una especie de vínculo especial con el lector, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue armar esa estructura, o cómo decides utilizar esas 3 voces. Claro, la voz de la primera persona es muy conocida entre nosotros porque es la voz de yo, fulano de tal, a mí me pasa esto y esto. La voz de la tercera persona también es relativamente conocida porque es el narrador omnisciente. Aquella mañana Gregorio Samsa se levantó convertido en un insecto y es como la voz de Dios. Pero la segunda persona, tú entras, abres la puerta, ¿no? Es una voz extraña, muy rara, porque es una voz pasiva. Es decir, es una voz que recibe la acción. Pero la pregunta inmediata es ¿quién cuenta? Claro, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién me está contando la historia? Entonces es una voz intrigante, misteriosa, rara. Pero también para mí era muy importante que las 3 composiciones, como en una sinfonía, como en una melodía, como en una estructura musical, fueran cantando sus historias, pero los crescendos tenían que coincidir. De lo contrario, se cae la novela. Entonces necesitaba que fueran al tiempo, subiendo y que después disminuyeran, bajaran todas las voces al tiempo. Eso fue lo más difícil y eso se logra dibujando. Eso hay que dibujar, hay que sacar, digamos, pliegos de papel, carteleras, y empezar a hacer escaletas y empezar a mirar los ritmos de los capítulos, como un arquitecto. Entonces, para mí siempre lo más difícil es la estructura, y yo me fijo mucho en eso, para mí es muy importante. Ahora, sobre la marcha uno puede cambiar, uno va modificando, pero la estructura casi siempre la respeto. Digamos que tú eres un escritor de mapas más que de brújulas. Así es, totalmente, absolutamente. Yo navegar a vela, abierto, a trapo, como se dice en el oficio, me queda prácticamente imposible. Yo necesito dibujar, diseñar, hacer bien en ese sentido las estructuras narrativas, y a partir de ahí puedo improvisar, o a partir de ahí puedo modificar, o puedo derivar, bifurcar, etcétera, pero siempre respeto eso porque me parece que es como en la arquitectura igual, llegar a un lote baldío y de pronto decir, bueno, voy a empezar a hacer aquí una pared, creo que aquí va la cocina, no, creo que yo no puedo. Claro, se va a caer la casa. No, yo no puedo, sí, no puedo. Bueno, la historia, un poco para hablar un poco de la historia, es, bueno, Frank, detective, investigador, ¿no? Está investigando un caso de un serial killer, ¿no? Que se asemeja mucho a Jack el Destripador, ¿no? Él tiene esa teoría. Pero más allá de eso, y eso quisiera hablarlo después, también es una novela sobre la ciudad, sobre Bogotá. Así es, así es. Es una novela en realidad sobre la ciudad tercermundista, ¿verdad? Sobre los arquetipos de las ciudades contemporáneas, que puede ser Lima, Bogotá,
Río de Janeiro, Ciudad de México, Bangkok. Es decir, ciudades que están atravesadas por la entropía, por el caos y de alguna manera por el horror. Y ese horror es particularmente gótico. Es como una Londres de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y que llega y cubre buena parte del siglo XIX. Es la bruma, es personajes amnésicos, catatónicos, sin proyecto de vida, depresivos, melancólicos, que están como siempre al borde del abismo, siempre angustiados, siempre sin saber dónde está el derrotero exacto de sus vidas. Y yo creo que ese es el arquetipo de ciudad contemporánea. El primer mundo cada vez más se va a ir pareciendo a nosotros, en lugar de nosotros ir detrás de ellos. Creo que el esquema se ha dado la vuelta y lo vemos por las fuertes migraciones, la cantidad de migrantes que van llegando a Europa en las pateras, de gente que llega del África subsahariana, migrantes climáticos y migrantes de la guerra que llegan de Irak, que llegan de Siria. Entonces empezamos a ver en ese primer mundo gente durmiendo debajo de los puentes, empezamos a ver indigencia, empezamos a ver gente vendiendo baratijas aquí y allá. París cada vez más se va a parecer a Lima y no al revés. Entonces nosotros somos de alguna manera la vanguardia entrópica o caótica de nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo definir estas ciudades? Es una de las preguntas principales de Aquelarre. Como muy bien te diste cuenta, ese es el personaje de fondo. El cuarto personaje de Aquelarre es esa ciudad. Así es. Quisiera que hablemos un poquito de Frank, que es este personaje que reaparece. En algunos aparece más, en otras menos, pero acá creo que me animaría a decir que es la que aparece más, o la que se muestra más. Sí, hay dos novelas, Lady Massacre y Aquelarre, donde Frank es protagónico. En las otras dos novelas, La melancolía de los feos y Diario del fin del mundo, es un personaje secundario. Pero las dos novelas donde es protagonista es ahí. Yo siempre quise construir un detective que fuera lo contrario de ese detective de los inicios de la novela policíaca, ¿verdad? Auguste Dupin, el personaje de Poe, es un personaje frío, calculador, con un exceso de racionalidad típico como de la modernidad occidental. Entonces, de ahí en adelante todos se le parecen un poco, ¿no? Sherlock Holmes es parecido, el inspector Maigret de Simenon, el Hércules Poirot de Agatha Christie, todos se parecen un poco, pero yo vengo de la estirpe de los detectives latinoamericanos, ¿no? De Héctor Velasco Aranchain, de Paco Ignacio Taibo II, el zurdo Mendieta de Elmer Mendoza, el mismo Mandrake de Rubén Fonseca, o el Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, o Mario Conde, ¿no? De Leonardo Padura. Personajes que son como outsiders, detectives que están al borde también de algo, angustiados, ¿no? Marginados, solitarios, empedernidos. En este caso, Frank es paciente psiquiátrico, ¿no? Adicto también, fumador de marihuana, alcohólico y nervioso, tenso, paranoico. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje con esas características logre llegar al centro o al meollo de los casos? Precisamente porque nuestras ciudades son lo contrario. Quizás si Auguste Dupin se bajara en Lima a intentar solucionar un caso, se volvería loco, ¿no? O imaginemos a Hércules Poirot en Bogotá, sería la locura total, nunca podría encontrar nada, ni descifraría nada. Para entrar a estas ciudades se necesitan este tipo de detectives nuestros, que son un poco alucinados y que de alguna manera no tienen redención, no tienen esperanza alguna. Un poco para terminar,
una curiosidad, ¿cómo determinas la presencia de Frank en tus novelas? Pero claro, como tú dices, en algunas aparece, pero algunos son protagonistas, pero en otras simplemente aparece. ¿Cómo surge eso? Yo creo que Frank llega como en un momento de mi vida en el que viene como el cierre de algo, ¿verdad? Como lo que tú decías ahora es verdad, se trataba de definir esa ciudad del neogótico latinoamericano o del neogótico tercermundista y, y me acompañó en 4 libros y yo creo que ahí se cierra un ciclo de manera definitiva, ¿verdad? Yo me pasé a un proyecto gráfico ahora, me, estoy haciendo los guiones para una trilogía gráfica y estoy haciendo los guiones para una primera temporada de cómics que van a salir con mi editorial, que es Planeta. Entonces, digamos, Planeta Comics va a abrir toda la serie y yo soy el encargado de esos guiones. Y entonces, de alguna manera, Frank es la despedida de algo, ¿no? Y yo creo que está muy claro en ese capítulo final, está muy claro que yo también quedo un poco en el abismo y que Frank me deja en una situación en donde no tengo salida. Entonces, ¿qué escribir después de ese capítulo final de Aquelarre? Es terrible, es una pregunta que no tiene solución. Y menos mal que derivo y me voy por el proyecto gráfico, de lo contrario me hubiera quedado en una situación bastante difícil e incómoda. Muchas gracias, Mario. A ti, gracias. Amigos, estuvimos con Mario Mendoza, con el que hemos conversado sobre su más reciente novela, Aquelarre, publicada por Planeta y que la pueden encontrar en la Feria Internacional del Libro.